Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva, cada martes y viernes a las 15:30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez, solo por divoxradio.com. Ya estamos de regreso en Tarea de Tecnología, siempre conectados acá en divoxradio.com. Y como les comentaba al principio de este capítulo, hoy queremos hablar un poco sobre las distintas investigaciones y trabajos científico-tecnológicos que se están llevando a cabo, sobre todo en las universidades estatales. Las distintas barreras también que tienen para poder concluir con todos sus trabajos, con todas sus investigaciones y también aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Para eso queremos tomar contacto con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Fabiola Vázquez, coordinadora de la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera. Bienvenida, Fabiola, hoy acá a Tarea de Tecnología. Hola, hola, muchas gracias, Nicolás, por este espacio también para comentar estos temas. Primero que todo, demos un poquito de contexto a la gente que está escuchando la radio respecto al trabajo que tiene la Universidad de la Frontera en esta materia, qué tipo quizás de investigaciones o de empresas vinculadas a este tipo de investigaciones están desarrollando actualmente. En la Universidad de la Frontera principalmente hay harto desarrollo en biotecnología. Yo diría que más de la mitad de las iniciativas tendientes a empresas o a generar nuevas empresas de base científico-tecnológica están en el área de la mano de la biotecnología. Y obviamente con el tema de la pandemia se vio aumentado por lo menos un 30% versus lo que había antes en el área de la salud, de lo que es medicina preventiva o de lo que es también herramientas de detección, herramientas sanitarias, etcétera, asociadas ¿cierto? Al sistema de salud. ¿Tuvieron que aplazar quizás algunas investigaciones por esta urgencia sanitaria o fue como que se destinaron recursos o se generaron también recursos para poder investigar respecto al COVID-19 o a las distintas patologías que estaban vinculadas a este virus? Sí y no, o sea, todo depende, porque hay algunas investigaciones que justamente hubo que aplazar todo el trabajo en campo o algunos laboratorios específicos que se destinaron a las tomas de muestra de PCR y hacer los test de COVID. También el trabajo con vacunas, que es muy importante, el que lleva nuestra universidad a cabo. Así es que esos laboratorios estuvieron cerrados y destinados solamente a ayudar a la salud pública. Por lo tanto, los proyectos hubo que aplazarlos y todos los que tienen que ver con salidas a terreno por los aforos y todo, hubo que tener también solicitudes de aplazamiento ahí, que muy gentilmente la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo nos aprobó en todos, ¿ya? En todos, porque claramente era por eso, y así es que estamos terminando algunas investigaciones que estaban en curso 2019-2020 y que están prontas ya a terminar. Fabiola, pero además de obviamente este tipo de complicaciones que tienen que ver con la pandemia en ese momento, el confinamiento, el trabajar a distancia, ¿qué otro tipo de condiciones restringen, bien digo, el poder llevar a cabo una investigación vinculada a la ciencia, a la tecnología dentro de las universidades estatales y que quizás no son tan conocidas tampoco para la gente que nos está escuchando? Ah, buen punto, Nicolás, sí, muchas gracias. Bueno, hay temas de todo tipo, no solo en términos de los aforos y todo el tema pandemia que nos pasó a todos en general, sino que también, por ejemplo, los investigadores de las universidades estatales no podemos elegir libremente proveedores de servicios, ¿ya? Nosotros debemos mantener siempre un contrato de suministro si son permanentemente servicios a los cuales nosotros requerimos tener cubiertos, algunas especificaciones técnicas muy específicas también, todo se debe licitar, todo lo que es por sobre 3 UTM debe ser licitado. Si existe un proveedor único, hay algunas facilidades, ¿cierto? Que ahí las personas de la parte financiera, contable, que saben muy bien el cómo se debe manejar el tema financiero en las entidades estatales, nos ayuda a hacer, pero no, son los menos, ¿ya? Son los menos casos, digamos. Siempre hay que licitar y eso dificulta obviamente una elección libre de proveedores. O sea, a ver, me puedes decir, a ver, pero ¿cuál, por ejemplo? ¿En qué aspecto? Bueno, en los aspectos relativos justamente a transferencia tecnológica, donde utilizamos herramientas de protección tan eh, eh, básicas como solicitar una patente de invención, que podría ser algo muy
fácil de hacer en universidades, en cualquier tipo de universidad que está generando nuevo conocimiento. Pueden tener proveedores por área. Por ejemplo, puedo tener un proveedor que me facilite el formular patentes de invención del área mecánica, por ejemplo, versus un proveedor que me facilite o me ayude a redactar patentes del área de una vacuna, por ejemplo, una vacuna nueva o algún dispositivo médico que pudiera estar protegido por patente de invención, y puedo tener proveedor chileno y puedo tener un proveedor extranjero y puedo tener alguna sucursal en otro país con un servicio muy específico. Ya, nosotros estatales no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que cumplir con que debe haber una representación de ese proveedor en Chile para empezar, entonces ya el que esté en el extranjero no es válido como proveedor mío. Y segundo, si ya tengo el servicio de redacción de patentes, por ejemplo, que fue algo bien específico que comento, con una consultora A en Chile, no puedo subcontratar una consultora B para un servicio igual, aunque el rubro sea distinto, ¿ya? Tengo que justamente haber delimitado o haber previsto una diferencia significativamente notoria para poder tener ese tipo de licitaciones conjuntas o al mismo tiempo con un proveedor A y un proveedor B. ¿Ya? Entonces, ese problema las privadas no lo tienen. Ya estoy mencionando justamente los problemas que tenemos en las oficinas de transferencia y licenciamiento. Y bueno, a la parte de investigación sucede lo mismo. Si tienen un equipo altamente especializado que cumple con algunas especificaciones técnicas, uno tiene que dar muy al detalle y muy específico para que exista el proveedor que pueda hacer la oferta, o sea, cubrir la demanda que tiene la universidad. Y obviamente los costos son más caros cuando se trata muy altamente específico versus algo que puede ser más general, y hay varios proveedores y generalmente, o no necesariamente, el que cumple las características específicas que se requiere en ese laboratorio es el que realmente le va a servir o el que sale más económico, ¿ya? No coincide, ¿ya? No coincide. Esa es una de las restricciones que nosotros vemos que en innovación y sobre todo en transferencia tecnológica no es no es un aspecto a dejar de lado, ¿ya? Eso principalmente. Fabiola, y por ejemplo, ¿qué rol cumplen también los estudiantes de posgrado en este tipo de investigaciones? Porque como lo comentaba yo al principio, muchas de estas empresas que tienen base científico-tecnológica o que buscan también investigar sobre este tema, son promovidas o son impulsadas principalmente por posgrados dentro de las universidades estatales. Pero hay una ley, la ley de probidad, que también complicaría un poco el movimiento dentro del mercado de estos profesionales. No sé si nos puede un poquito profundizar en ese tema para que la gente entienda. Gracias, Nicolás. Sí, en sencillo es tal como lo mencionaste. Los Ya. investigadores jóvenes que impulsan los desarrollos que, sobre todo los que nos interesan y que está promoviendo el Ministerio, de levantar nuevas empresas de base científico-tecnológica y que están impulsando y llevando a cabo líneas de investigación de nuestras universidades, son buenos, y como son buenos, la universidad los contrata part-time o los contrata, tiene un contrato ad honores, por ejemplo, o ad honorem, o honorarios también por un proyecto. Si ha ganado algún proyecto, por ejemplo, una valorización de investigación universitaria, va a tener un contrato con la universidad. Y incluso se quedan trabajando algunos en los laboratorios. Pero cuando ya tienen que pensar en generar la empresa, eso no es problema porque vienen entusiasmados y nosotros los apoyamos. Tenemos un programa en la unidad de transferencia tecnológica que se llama Trampoline Lab, lo cual nos ha dado bastante orgullo y éxito de haber apoyado. De hecho, 2 startups de las 8 que se ganaron en Chile son nuestras en la Universidad de la Frontera y vienen justamente del posgrado. Pero cuando es esto así y se formaliza la nueva empresa, porque en el fondo es una nueva empresa, ¿verdad? Tiene dentro de la composición de esta nueva empresa un funcionario estatal. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Diríamos todos, ¿cierto? Si Claro. ahí lo están haciendo súper bien, excelente, porque además conoce cómo es el trabajo en la universidad y va a conocer muy bien toda la parte tecnológica que va a llevar a cabo y desarrollar su empresa. El problema pasa con la ley de probidad en que no puede existir ningún documento, ninguna relación contractual entre una entidad estatal
y una entidad privada, donde en esa entidad privada hay un funcionario estatal, ¿ya? Ah, perfecto. Si existe, no puede ser mayor a 200 UTM. Y ahí empieza uno, a los chilenos, ¿cierto?, a tratar de maquinar, a ver si tiene que hacer un pago la universidad de esa empresa, bueno, que sean facturas no correlativas, que qué sé yo, que sea otro el Exacto. servicio, y todo lo que sabemos que La tratamos de artimaña. maquillar, claro, todas las artimañas para no incumplir o no caer en infracción de la ley. Pero bueno, el asunto es que no, tenemos esa restricción de las 200 UTM, y que está bien porque tenemos que proteger el dinero estatal y está correcto. Debiera haber un mayor control, pero más flexibilidad cuando estamos hablando de innovación y transferencia tecnológica, porque el riesgo de estos desarrollos tecnológicos que están en una empresa de base científica tecnológica no es el mismo el que yo esté colocando un hospedaje. ¿Ya? Sin ser peyorativa, pero el negocio es totalmente distinto y el riesgo tecnológico asociado es muchísimo mayor Exacto. en una empresa de base científico-tecnológico, porque tengo que tener estos prototipos, estos desarrollos probados al mercado, y eso no va a pasar en un promedio de 5 años, tal vez, llego a tener un producto al mercado, ¿ya? Entonces, el asunto es, sobre todo en el área de la salud, que incluso tecnologías nuestras, ni siquiera para generar una nueva empresa, pero que pudiera ser bien pensado en impulsar un nuevo desarrollo desde la universidad, de un laboratorio que esté dispuesto a hacer validaciones de test de diagnósticos, por ejemplo, que hacemos varios en la universidad, para que se pruebe o se valide en consultorios. Si ese proceso o ese llevar a cabo la validación va a costar más de 10 UTM, ni siquiera lo puedo hacer, perdón, 200 UTM, ni siquiera lo voy a poder hacer con el hospital estatal. ¿Por qué? Porque son estatales, ¿ya? Entonces Es súper no, complicado ese punto, en verdad, si lo ponemos en profundidad, porque claro, son investigaciones que van a ser relevantes o pueden ser fundamentos para toma de decisiones, para posibles nuevas investigaciones. Entonces, el saber cómo invertir nuestro dinero, en este caso de las investigaciones de las empresas, es súper determinante y tampoco te entrega la libertad de poder elegir cualquiera. Están obviamente limitados a las condiciones que tú nos estás indicando ahora. claro, nosotros limitamos, por ejemplo, cómo se resuelve en esta nueva empresa, por ejemplo, que nosotros licenciamos, le transferimos el desarrollo tecnológico para que la empresa lo desarrolle, sabiendo que en esa empresa hay un funcionario estatal, es que restringimos que nunca nos pueda pagar, ni por muy bien que le vaya en su negocio, más de 200 UTM. Eso está claro, eso lo ponemos de base. Así no tiene problema, por ese lado le vemos el lado positivo, ¿cierto? O sea, que le vaya súper bien. Pero ojalá no te vaya tan bien para que nunca tenga que, Claro. nunca tenga que pasarse de ese punto, porque si no, ahí es como le tiene que tomar la elección. Sigues en el área privada y te vas a ser empresario, o sigues en la universidad. Entonces esas son decisiones que si estás en una privada no tienes por qué hacértelas, no tienes por qué preguntarlas, ¿ya? Entonces Fabiola, podría ser que se impulse de otra forma eso. por Dime, ejemplo, Nicolás. respecto a los contratos de este tipo de funcionarios, porque sabemos que son investigaciones que quizás tienen un plazo fijo, que son financiadas, por ejemplo, por un año, pero en un año no siempre se logra terminar un proyecto de investigación de este nivel o de esta profundidad. ¿Cómo han sido un poco la regularización laboral de estos profesionales entendiendo este contexto? Claro, nacen, digo yo, con unas trabas distintas. Ujú. Por lo tanto, no es pensar, es que, ay, es que le voy a hacer negocio a un privado ahora y no, la verdad es que estamos impulsando un desarrollo que queremos que llegue al mercado y en promedio se va a tardar 5 años, por Claro. ejemplo, ¿ya? No en un año no se alcanza a tener ni siquiera de los proyectos de investigación aplicada en 2 años o 3 años de investigación, ni siquiera llegamos a un producto, llegamos a prototipos que probablemente podamos llegar a validaciones, que nosotros decimos en las OTL, a un TRL 8 o 9 ya está aprobado en el mercado, pero no necesariamente tenemos el producto listo ya, con la etiqueta listo y que se venda, Ujú. ¿ya? Entonces se requiere una inversión aún de un paso mayor.
El riesgo técnico es lo que logramos bajar en esa cantidad de años de trabajo, de investigación y de ir probando y validando. Cada vez ese riesgo lo vamos bajando, pero no hay que olvidarse del riesgo comercial, que cuando estamos pensando en una empresa necesita justamente impulsar el mercado, invertir más en marketing, en otro tipo. Y ahí se requieren alianzas, o sea, se requiere la flexibilidad para que a esa empresa que nace les vaya bien. Y nosotros ahí nos apoyamos de la incubadora de negocios para que puedan postular los capitales semillas o a otras líneas de cofinanciamiento para que siga creciendo. Y ya la toma con un modelo de negocio claro para, más que incubar, ya es acelerar un proceso de comercialización. Vamos a profundizar en eso más adelante, ¿eh? Porque hay mucha duda entre la diferencia entre la incubadora y la aceleradora de este tipo de proyectos. Hay harto tema todavía que conversar, Fabiola, porque este tema da para mucho, tiene muchas aristas que se pueden abordar, así que vamos a seguir hablando de eso, pero nosotros vamos a saludar ahora a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com con tarea de tecnología. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio a esta hora, porque, por ejemplo, si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec logran conceptualizar, diseñar y también desarrollar sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec, ahí muy fácil con Y, para que no se les olvide y sea más fácil encontrarlos en las distintas redes sociales. Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción y a la vuelta seguimos hablando con Fabiola sobre el desarrollo de este tipo de empresas de base científico-tecnológicas y las distintas investigaciones y los desafíos que deben enfrentar para poder llevar a cabo sus investigaciones. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por dboxradio.com.